Ya voy, me tomo un poquito de agua. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestro club, primer club del 2026 en el día de hoy. Iniciamos este capítulo nuevo, el capítulo 6 de nuestro libro La Santidad, y vamos entonces a orar para iniciar nuestro club de lectura. Adelante, Wendy. Amantísimo Padre Celestial, Dios bueno que estás en el cielo. Estamos aquí, Señor, delante de ti para agradecerte, Padre. Agradecerte por un día más. Agradecerte por cada una de las hermanas, Padre mío, que estamos aquí reunidas. Iniciamos un nuevo año, Señor, aprendiendo más de tu palabra, buscando de ti, con un propósito en nuestro corazón, Padre, de llenarnos más de ti cada día, Señor, a través de la lectura de la Biblia, de libros, de tu palabra, Señor. Que seamos revestidas, Padre, con tu gloria, de tu gracia, Señor. Te pido por cada una de mis hermanas que estamos aquí reunidas en esta noche, las que tú nos has permitido, Señor, este tiempo maravilloso, Señor, para buscar de ti, para aprender más de ti. Bendice a cada una de mis hermanas, bendice a las que estamos aquí reunidas y a las que aún no se han conectado o a las que no podrán conectarse. Bendice, Señor, a cada una de ellas. Padre, te pedimos en esta noche por Shani, Señor, para que tú ilumine su mente, para que tú, Señor, traigas palabra a nosotros a través de ella. Bendícela, guíala, Señor, en esta noche y permite, Señor, que al terminar este, esta lectura de esta noche quedemos llenas, Señor, llenas de ti, con más sabiduría de ti, Señor, y con más amor hacia ti, Padre Santo. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Wendy, por tan hermosa oración. Pues arrancamos con el repasito. ¿Recuerdan en la página 17 que allí hay una oración que dijimos que había que hacerla diaria? No sé si ustedes recuerdan esa oración en su página 17 del libro que dice, oh Dios, revélame más de tu santidad, revélame más de mi pecado, ayúdame a odiar el pecado y a amar la rectitud tal como tú. Convénceme de mi maldad y haz crecer en mí un espíritu de arrepentimiento. Hazme santa porque tú eres santo. Es la oración más hermosa que tiene este libro y que debemos estarla repasando constantemente. Pues el capítulo número 1, el esplendor de la santidad. Recuerda, porque esto es como la escuela, examen. Examen. Eh, Dijimos en el esplendor que cuando Dios lo tocó y redimió su estilo de vida, eso era un testimonio que ella estaba dando, eh, cambió de manera terminante. Ya no deseaba los tesoros terrenales como lo había intentado, eh, y también él amaba la ley, dice aquí amaba la ley de Dios y nunca consideró la santidad como una carga. Ese era un testimonio que ella estaba dando, si no me equivoco, de su papá. No sé si ustedes recuerdan eso al principio del libro. También marcamos que en la Biblia la santidad significa integridad moral, una cualidad estimable que incluye la bondad, la misericordia, la pureza, la moral intachable y la piedad. También hablamos en la página 26 de que la palabra santo viene de la raíz que significa cortar, separar, estar apartado, ser distinto, ser diferente. Dios nos llamó santos porque Él nos apartó. ¿De acuerdo? Eso hablábamos en esos capítulos del principio. Hablábamos de pureza moral. En la página 27, ser santo es reflejar el carácter moral de un Dios santo. En la página 28, la santidad no es solo para un puñado selecto de gente que se creen gigantes espirituales, ni para personas piadosas cuya única ocupación es sentarse el día entero y ser santos. Eso lo subrayamos en la 28, recuerdo bastante bien.
Todo el que invoca el nombre del Señor es llamado a una vida santa. La verdadera santidad se cultiva en el seno de una relación con Dios. Mientras más cerca estemos de Dios, más santa vamos a ser. A medida que crece nuestro amor por Él, nos motivamos a buscar más la santidad. Mientras más amamos a Dios, deseamos más ser santas para ser agradables ante su presencia, ¿verdad? Página 30. Hablábamos de un compromiso a ser santos, es un compromiso a ser limpios por completo, a no tener parte alguna que no sea santa. También hablábamos en la página 32 del gozo de la santidad. El gozo de la santidad, Hebreos 1:9 leíamos, has amado la justicia y odiado la maldad, por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También hablábamos en el capítulo 2 de la motivación para la santidad, que nos motiva a ser santas delante del Señor, porque Dios es santo. Hablábamos, primer motivo, porque Dios era santo, porque la santidad es el propósito divino para la vida del creyente, porque Jesús murió para librarnos del pecado. Entonces hablábamos también porque nuestra intimidad con Dios depende de ello, de nuestra santidad depende la intimidad con Dios, porque como siempre le pregunto a Brisilda, ¿qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado. Siempre se me Exactamente. pierde el micrófono, el pecado. El pecado, así es. También hablábamos por acá del enemigo de la santidad en el capítulo 3. Hablábamos mucho y fue una clase muy hermosa, un capítulo muy hermoso. Hablábamos que qué era el pecado, hablamos de adulterio espiritual, hablamos que cuáles eran los efectos del pecado, que dijimos que además de afectar a un Dios santo y a otros, el pecado también demanda un precio a quien lo comete. ¿Ok? El pecado hace del que se rinde a él su presa. Eso hablábamos por ahí por la página 58. También hablamos, yo estoy volando muchas cosas porque ustedes saben que hay que continuar. Entretener, entretenemos nuestra naturaleza pecaminosa, página 63. Decía la autora, una de mis mayores luchas personales era verme como pecadora y ver mi pecado como algo realmente detestable. Nuestro corazón se vuelve seco y duro y todo nos resbala. Eso es cuando nos entretenemos en el pecado. Personas, hablábamos nosotras y dábamos opiniones acerca de personas que tú no le podías mencionar su pecado de ninguna forma, porque eso les molestaba o hacían caso omiso y les resbalaba. A la luz de su santa presencia, los pecados que tanto había subestimado y que creía poder manejar parecían monstruosos. Todo cristiano necesita con frecuencia recordar la gravedad del pecado que mora en él, pues de lo contrario la misericordia, la gracia y la cruz de Cristo pierden valor ante nuestros ojos. Reconocer el pecado y es una necesidad y recordar la gravedad del pecado. No es que yo cometí un pecadito, un pecadón, medio pecado, pecadín, todos son pecados y son gravedad, de gravedad, cosas que hay que corregir inmediatamente. ¿Y qué debemos de hacer? Según la página 64, volvernos a Dios y ser restaurados. Dios nos espera con los brazos abiertos, con la restauración de nuestras almas. También hablamos de el rostro de la santidad. Ese nos encantó también. Hablamos de fijarnos en la imagen, nuestra imagen a seguir es Cristo, ¿verdad que sí? Seguir la imagen de Cristo. Y dimos un vistazo, esa clase nos encantó, a Jesús como imagen de santidad, su relación con el Padre, sus valores y prioridades, sus relaciones, sus palabras. Estudiamos a Jesús completamente, su carácter,
que nos encantó bastante, que Jesús tenía amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El llamado a la santidad es un llamado a seguir a Cristo. Si la búsqueda de la santidad no se centra en Cristo, pronto se volverá un simple moralismo, una justicia propia, hipócrita y un esfuerzo personal inútil. Ok, entonces, por último, trabajamos el camino a la santidad. Si usted recordará, hablamos sobre controlar las malezas en este capítulo. Controlar las malezas, despojarnos de nuestra vieja manera de vivir, pecaminosa y viciada, y vestirnos de la vida santa que nos pertenece por medio de Cristo. Estábamos hablando de cortar esa maleza, ¿verdad? En ese cultivo hermoso, quitar, arrancar. Y hablábamos de no solo recortar la maleza, sino hablábamos de arrancarla de raíz para que no vuelva a nacer, porque lo que usted recorta vuelve y crece. El pecado hay que arrancarlo de raíz, hacerlo morir, arrancarlo de raíz. ¿Ok? Entonces, eso significa cortar todo lo que nos incite a pecar. Hablábamos también del poder de la cruz y cómo crucificar nuestra carne. Ya. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hoy entramos, quise hacer esto porque es bueno recordar para conectar entonces con lo que sigue, porque a veces olvidamos un poco todo el contenido y el trayecto. Hemos transitado mucho ya en este libro y es bueno recordar para entonces eh, acatar lo que viene después, a continuación. El camino a la santidad. Y vamos a comenzar hoy entonces en la página 95. Brisilda, por favor, arranca con la 95. Puedes leer 95 y 96. Ok. Amén. Hace poco, una familia de mi comunidad empezó a padecer graves problemas respiratorios. Después de investigar, se descubrió que la enfermedad era causada por un moho negro y tóxico que se había propagado por la casa. Eliminar la sustancia tóxica suponía un trabajo largo y arduo. Con el tiempo, el problema se agravó a tal punto que no podía solucionarse con una simple limpieza, ni siquiera con una remodelación. Existía una sola forma de combatir la contaminación. Tuvieron que derribar la casa por completo, parte por parte, ladrillo por ladrillo, hasta los cimientos. En lugar de ella, edificaron una casa completamente nueva, libre de moho. Prácticamente todo lo que había en la casa original tuvo que destruirse. Los propietarios no querían arriesgarse a traer el más mínimo rastro de moho a la casa nueva. El pecado es un veneno que contamina hasta la médula del alma humana. Cuando Dios nos salvó, lo hizo con el propósito de limpiarnos de todo vestigio de pecado. Y lo hace durante toda nuestra vida mediante el proceso de santificación. Como hemos visto, ese proceso de búsqueda de la santidad exige algo mucho más radical que una simple reforma o remodelación. Requiere que hagamos morir, mortifiquemos o quitemos la casa vieja, que son los actos y deseos viciados de nuestra carne. Sin embargo, eso es solo el principio. Dios, el perito arquitecto y constructor, ha trazado planes para reconstruir vidas nuevas y santas si nos vestimos del Señor Jesús y de su justicia. Despojarnos de lo malo sin vestirnos de lo bueno es como demoler una casa inservible y pensar que la obra está terminada antes de siquiera empezar la reconstrucción. Para ser santo no basta con despojarnos de hábitos pecaminosos. Debemos también vestirnos de justicia. Por ejemplo, Colosenses 3 nos exhorta a hacer morir los apetitos, actitudes y acciones impías. Esto es inmoralidad sexual, avaricia, ira, calumnia, lenguaje obsceno y mentira. Versículo del 5 al 9. La casa vieja y contaminada debe ser destruida.
En su lugar, Dios quiere construir una nueva, revistiéndonos de las cualidades que vemos en Cristo: compasión, bondad, humildad, amabilidad, paciencia, perdón, amor, paz y gratitud. Versículos del 12 al 17. Ni el proceso de despojarnos del pecado, ni el revestirnos del corazón de Cristo sucede por casualidad. Debemos proponernos cultivar nuestros hábitos de rectitud. Esto solo es posible mediante el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Él ofrece su multiforme gracia para ayudarnos en el proceso de vestirnos de santidad. Estas actividades y provisiones no son un fin en sí mismas, sino medios que nos acercan a Dios para recibir y experimentar su gracia transformadora en nuestra vida. Quiero subrayar 6 canales de la gracia que han sido determinantes en mi proceso personal de santificación y transformación espiritual. Excelente. Hasta ahí estamos bien. Cuénteme, ¿qué le llamó la atención? Que no basta con solo revestirnos, debemos mortificar, es arrancar todo eso. No Yo basta con despojarnos. De verdad que sí, esto es un proceso, es radical, es arrancar todo de raíz y empezar de cero. Porque si dejamos, como dijimos en el tema de la maleza, un poquitico, eso vuelve a brotar. Y así pasa con el pecado. Muchas veces queremos cubrir. Esto es la casa, vamos a decir, esa casa la tuvieron que remodelar para arrancar todo el mojo. A veces vemos que aquí, por ejemplo, cuando arreglan algo, simplemente pintan o por encima y Lo maquillan. todo, exactamente, y todo lo demás queda detrás. ¿Y qué pasa? Que a medida del tiempo, todo eso va saliendo, va saliendo, va saliendo. Y eso pasa con nosotros como cristianos, como creyentes, que estamos tratando de parecernos cada día más a Cristo. Si no, si nos entretenemos con el pecado, vamos a pagar las consecuencias. Sí. Y entonces ese sacrificio de Jesús en la cruz, como leímos en la página 87, que dice que en la cruz ahí muere el pecado, ¿verdad? Muere con Cristo y ese sacrificio. Yo estaba escuchando una prédica de Miguel y él decía que lo que pasa es que nosotros somos pecado. Entonces, como somos pecado, eso es lo que nosotros practicamos y damos. Entonces, tenemos que definitivamente tratar cada día de santificarnos, parecernos más a Cristo para experimentar esa santidad. Amén, amén. Y como ese modo que tenía esa casa que tú leíste en la anécdota, quizás se veía simple, ¿verdad? Por las paredes, quizás se veía simple, pero cuando comenzaron a indagar y a buscar, tuvieron que derribar toda la casa porque todo por dentro estaba podrido. Todo ese moho había tomado dominio y es lo mismo como dice en la 95, el pecado es un veneno que contamina hasta la médula del alma humana. A veces lo que la gente logra percibir por fuera como una ráfaga, como decimos los mexicanos, como ¡fuf! Rápido, no es realmente, no es ni la mínima parte de lo podrido que está por dentro. A veces, a veces yo veía pacientes que llegaban, quizás paciente diabético con un pie diabético, el paciente llegaba a emergencia y te daba el mal olor. El paciente pasaba y te daba el mal olor de ese pie diabético que había que curarlo, limpiarlo, etcétera. Pero el olor era un detalle solamente. Cuando tú te fajabas a limpiar ese pie, era que tú veías hasta qué grado estaba el daño hecho por la diabetes en ese pie. Entonces, a veces da solamente como el olor, pero de verdad como estamos por dentro es aún peor que lo que podemos quizás hasta mostrar, porque el pecado profundiza, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que no es ni siquiera lo que logra percibir a alguien porque metimos la pata un día o hablamos como que se nos chispoteó. Esas son ráfagas, esas son cositas, detallitos que simplemente nos advierten de que algo anda mal. Y cuando comenzamos a indagar, de verdad que hay pecados que echan raíces bien profundas en nuestra vida. Dime, Priscila, tú tienes la mano levantada. Sí, que por eso, Jania, como te dijo, acerca de que esto penetra la médula y todo, la médula del alma,
Nosotros tenemos cada día que tratar de decirle a Dios que limpie nuestro corazón, porque todo Ujú, empieza en el corazón. A veces hay ujú. pecados que nosotros lo ejecutamos en la mente y lo Sí, maquinamos y lo maquinamos y no lo, vamos a decir, no lo parimos, pero está ahí en nuestro corazón. ujú. Entonces, cada día pedirle a Dios, limpia nuestro corazón, porque engañoso más que toda la cosa, ¿verdad? Amén, amén, así es, así es. Entonces, no basta con despojarnos. Entonces, cuando tú limpias una finca, ¿verdad? Limpias una tierra, no es para dejarla así. El agricultor quita toda la maleza, limpia su tierra, la prepara, pero es para sembrar, ¿verdad? Esas matitas que le van a dar fruto. No podemos limpiar nuestra, ya me limpié y se acabó. No, a partir de ahí entonces tenemos que comenzar a dar fruto y dar testimonio de que estamos limpios. ¿Por qué? Porque usted se despoja, se quedó eso ahí. Si usted sacó lo malo, pero no le entra lo bueno de Dios, eso sigue estando vacío. Usted sacó lo malo, pero lo malo en cualquier momento puede venir. Si usted limpia el corazón, pero entonces lo llena de Dios, cuando quiera venir lo malo, ese corazón te dice, lo siento mucho, pero ya mi corazón está lleno, ya Dios ocupa mi corazón. Entonces, es despojarnos del pecado, pero entonces vestirnos de ese nuevo hombre, vestirnos de esa bondad, vestirnos de esos frutos o del fruto del Espíritu Santo, porque no vamos a dejar nuestro corazón vacío, lo limpiamos, pero entonces es para que venga lo de Dios y llene entonces nuestro corazón. Entonces vamos a comenzar hoy a estudiar estos 6 canales de la gracia que ella dice, ¿verdad? Quiero subrayar 6 canales que han sido determinantes en mi proceso personal de santificación. O sea, en el proceso de santificación, ¿qué ingredientes debe tener nuestra santificación? ¿Qué cosas debemos tener a la mano para poder ser santificadas? Y allí está la palabra, vamos a estudiar la confesión, vamos a estudiar la cena del Señor, el cuerpo de Cristo, la disciplina eclesial, también está el sufrimiento y por último, ahí hay un examen personal que ella pone también en este capítulo. Vamos a arrancar con la palabra. Creo que quizás nos dé tiempo a hacer dos en el día de hoy, 2 componentes o 2 canales para nuestra santificación, la palabra y la confesión. Alba, ¿tú tienes tu libro ahí? Alba, Albita. Sí, tengo el libro aquí. Ah, excelente, excelente. Pues vamos a leer la página 97 hasta el pedacito de la 98 para que leas la palabra. 97 y 98. La 97 hasta donde termina en la 98, un último párrafo ahí del tema la palabra. Ok. Ok. La palabra. La palabra de Dios es uno de los agentes de santificación más esenciales en la vida del creyente. Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En Juan 17:17. La palabra de Dios tiene el poder para protegernos de pecar y purificarnos cuando caemos en pecado. David comprendió la necesidad y el valor de las escrituras en su búsqueda de la piedad. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 del 9 al 11. Cuando leo las escrituras, muchas veces le pido al Señor que me limpie con su palabra. En Efesios 5:26, que use las escrituras para purificar mi mente, mis deseos y mi voluntad. Además de tener poder para limpiarnos, la palabra tiene la capacidad de renovar nuestra mente, de transformarnos en la imagen de Cristo y de infundirnos sus misericordias. Cuando el apóstol Pablo se despidió de los líderes de la iglesia de Éfeso, los encomienda a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados.
Hechos del 20 al 32. Leer, estudiar, memorizar y meditar en las escrituras son disciplinas que controlan las malezas y abonan el terreno de mi corazón para guardarlo y limpiarlo de pecado y para crecer en la gracia. Ningún creyente puede soportar el ataque de la tentación y la invasión del mundo sin alimentarse a diario de la palabra de Dios. Tampoco podemos alimentarnos con lecturas y entretenimientos impíos y pretender tener un corazón limpio y crecimiento espiritual. Toma nota, tu progreso en la santidad será equivalente a tu relación con la palabra de Dios. Wow. Explíquese ahí, Alba. Bueno, lo que yo entiendo es que, según se deja entender, Ujú. que mientras más expuesta nosotras estamos a la palabra de Dios, pues más fuerte vamos a estar frente a las tentaciones, porque diariamente nosotros estamos en un bombardeo constante, no solamente afuera, sino con nosotras mismas, con nuestra mente, que nos vive desbordando todas esas cosas y que nos vive poniendo ese temor, ese pecado en nuestra vida, en nuestros corazones, desde que nos levantamos. Entonces, mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, mientras más leemos, mientras más queremos entender lo que el Señor quiere con nosotras a través de su palabra, pues nosotras vamos a poder pues vencer esa cosa. Pero si nosotros entonces, en vez de exponernos a la palabra de Dios, nos exponemos a las tentaciones, a las cosas del mundo, a las distracciones, entonces no vamos a tener las herramientas que necesitamos para vencer el pecado que está ahí y que cada día pues anda detrás de nosotros, ese enemigo, tratando de convencernos y de llevarnos a las cosas del mundo. Entonces debemos de permanecer en la palabra de Dios para poder tener ese progreso y que esa santidad que tanto estamos buscando y persiguiendo cada día, pero teniendo una relación con Dios a través de su palabra. Amén. Excelente. Muy bien. Yo meditaba escuchando a Alba hablar. Yo meditaba y tengo que hacer entonces una pregunta. El hecho de usted leer la palabra, del hecho de usted leerla y ya leerla, sentarse a leer la Biblia, ¿produce en usted santidad o qué mecanismo? Porque una persona puede pensar, ah, no, él lee la Biblia, vamos, pues yo leo leo la Biblia todos los días, pues ya estoy santa, porque ya leí hoy. Señor, leí los dos capítulos que me tocaban, ya lo leí, estoy santa. ¿Es así de forma literal o cuál es el mecanismo? ¿Por qué la palabra realmente nos acerca a Dios a través de la santidad? Brisilda, levántate la mano. Y después Yesenia. La palabra debemos de vivirla. Todo esto que estudiamos, aplicarlo. Y la palabra nos transforma. A medida que nos va confrontando, nos va transformando. Porque hay cosas que yo leo y yo digo, ay, Dios mío, perdóname, Dios mío, yo sí soy pecadora, yo no sabía que yo tenía tantas cosas malas que cambiar. Pero la palabra nos vive confrontando. Y, y a medida que nos confronta, uno dice, espérate, yo no quiero hacer esto, yo no quiero decepcionar a Dios. Y como decía el pastor esta mañana en la perla que envió, cómo Jesús pudo vencer las tentaciones fue con la palabra. Cuando el Ujú, diablo le decía algo, le respondía con la palabra. ujú. Entonces, si no nos llenamos de la palabra, no vamos a tener respuesta para uno vencer. Amén, amén. Yesenia, Parsi. Bueno, yo voy a ser muy sincera con todas. Yo llevo muy poco tiempo conociendo la palabra, llevo que 3 años que me bauticé y a medida que voy creciendo siento el deseo de leer la palabra y todo, pero ha sido terrible. Yo me siento al menos a leer los proverbios que todo uno diario, ¿no? Y me da sueño, me da pereza, me da de todo. Yo digo que es tan fácil decir hay que leer la palabra, hay que meterse uno en oración, pero uno que está comenzando, no, yo me siento que estoy cruda, o sea, yo veo como hablan ustedes
con esa autoridad y todo, y yo digo, y no, yo mejor dicho estoy re perdida, porque no es fácil. A mí me ha tocado muy duro, yo me he sentido, me da pereza, me da sueño, no saco el tiempo, me distraigo con otras cosas, y después como que el Espíritu Santo me dice, no hiciste eso, ¿no? Y me da esa culpabilidad tremenda. Pero sí, no, la palabra, la pregunta que contestarle la pregunta a la pastora, leyendo la palabra, a medida que uno va leyendo, uno se va evaluando y el mismo Espíritu Santo lo redarguye a uno y lo hace tocar, lo toca a Ujú, uno. Y ahí vamos ujú. creciendo, pero no es fácil, eso no es fácil de decir, vamos a leer la palabra y vamos a que no, no es nada fácil. Tú ¿Cómo sabes se hace que con eso? eso es normal que uno tenga que comenzar haciendo el hábito, un hábito de leer la palabra. Muchas veces cuando uno es nuevo creyente o era creyente y no tenía ese hábito y se propuso, ¿verdad?, profundizar más en la vida cristiana y en el Señor, lo primero es el hábito. Y a veces uno requete lee y lee y lee y yo no entiendo nada y qué es esto y qué aburrido y qué toda la cosa. ¿Y qué tenemos que pedir al Señor? Deleite, encontrar deleite en la palabra de Dios. Y eso se logra. Mira, yo prefiero que tú leas un solo versículo a que tú me leas 3 capítulos, lo que decía el plan de lectura 2026, y tú no entiendas nada. Yo prefiero un solo versículo y tú reflexiones y tú sea como algo como rumiante, como la vaca y los chivos, que ahí, meditándolo y vuélvelo a leer. Y tú dices, hoy voy a leer Génesis 1:1 o Génesis capítulo 1 del versículo 1 al versículo 3 y voy a meditar todo el día en esos 3 versículos. ¿Qué Dios quiere decir? Ayuda mucho tener tu diccionario bíblico para entender algunos conceptos, una concordancia bíblica. Pero meditar, porque esto no es una carrera de cual llegue más rápido, cual lea cuántas veces la Biblia en su vida. Siempre se lo digo aquí. Es mejor saber y entender y aplicar un solo versículo. Y siempre lo he dicho en el programa, que es saberse la Biblia de tapa a tapa y usted no aplicar nada de ahí o no entender nada de ahí. A Dios debemos orar para que nos dé deleite en su palabra. Yo una vez, hubo un año que yo incluso se lo decía a mi esposo y lloraba porque yo me sentía bien tocada por el Señor. Le decía, Jonathan, mi meta de este año, eso fue años atrás, mi meta de este año es yo hallar deleite en la palabra de Dios. Yo no leer la palabra porque hay que leerla y porque es lo que toca y porque estamos en el culto y porque hay todos de pie ahora la lectura bíblica. No, yo quiero encontrar deleite, que la palabra de Dios, cuando yo le esté leyendo, yo no pueda parar, o sea, que me guste tanto lo que estoy leyendo, que eso me dé deseo de seguir leyendo. Y eso se pide, Yesenia, en oración y Dios lo hace. Que tú tienes que elegir primero libros bien pequeños. Si tú quieres arrancar, arranca con el Nuevo Testamento, que es menos complicado que los 4 evangelios. Eso es 1A, los 4 evangelios. Porque ellos repiten una y otra vez, cada quien con su estilo, ¿verdad? Esa vida e historia de Jesús. Entonces, que tú leas despacio, tú te haces un café, que no que te dé 2 o 3 galletas y te estás durmiendo, pero tú te haces una taza de café, tú haces el ambiente de no lea Biblia en tu celular, búscate una Biblia de papel, porque que ahí entran las notificaciones, que me llamó mi mamá, que me llamó la hija, que coja para allá, que esto, que el recado, que el supermercado, sin celular, sin computadora, sin nada de eso, tu Biblia y tú una taza de café para que te active y no te duermas y arranque en el nombre de Jesús y orar constantemente todos los días, Señor, dame deleite en tu palabra, dame deleite, que a mí me guste, que lo que esté leyendo, miren, uno se aburre cuando lo que usted lee no lo entiende. Es un Sí. aburrimiento y usted empieza a bostezar y hasta qué hora es esto. En los estudios bíblicos, cuando usted está en limbolando, usted ve la hora cada rato, ay Dios mío, y se cambia de lado y este pastor no termina. Pero cuando tú entiendes, oye, eso te da el deseo de seguir leyendo porque tú estás entendiendo. Entonces, buscar libros primero sencillos, Nuevo Testamento, los Evangelios. Y si tú no entiendes algo, no siga para adelante. Si tú no entiendes algo, devuélvete porque tú no tienes una carrera ni una competencia con nadie. Voy ya por el versículo 10 del capítulo, pero como que del 9 al 10 como que me perdí. Vuelvo al 8 y recapitulo otra vez.
y es con paciencia. Después tú te vas a volver cada vez más hábil poco a poco, pero el leer la Biblia 6 meses no es lo mismo que leer la Biblia 10 años. O sea, hay que entender, no te puedes exigir como que ya tú tienes 30 años leyendo la Biblia, que tú tienes 3 años leyendo la Biblia. No puedes exigirte de la misma forma. Así que relájese en este 2026, coja sus 4 evangelios, trate de entender lo que usted no entienda, vuelve para atrás, busca un apoyo en un diccionario, un comentario bíblico, un apoyo. Tú decís, pero esto es lo que significa. Entonces se te va grabando, lo vas aprendiendo poco a poco, ¿de acuerdo? No te frustres ni nada por el estilo, porque eh, eh, al que ya más, tiene más tiempo, pues se le exige un poco más, porque a veces uno ve gente con 20 años siendo cristiano y tú le preguntas que por qué Cristo murió en la cruz y no te sabe decir. Entonces a ese se le exige como, wow, en 20 años tú no has descubierto por qué Cristo murió en la cruz, pero todo es con paciencia, paciencia, día tras día y la constancia. Eso nos sirve para todas, la constancia. No podemos leer la Biblia los domingos cuando toque leer porque el pastor va a predicar y usted se pasa la Biblia cerrada, o creemos a veces que con leer un posteo de alguien en las redes sociales que postee de tal manera, es verdad, o que postee todo lo puede escrito que por fortaleza. Hay gente que utiliza lo que sale en la red social como ya leí la Biblia. Eso no es así. Ay, qué lindo, así con mucha flor, como el que yo mando por la mañana, como una flor, un versículo bíblico. Usted lee mi versículo por la mañana, pero usted no puede decir, leí la Biblia que me tocaba hoy, porque Chani leyó, mandó el versículo, Jeremías 23:11, y ya yo lo leí. Que tus planes son más buenos que los míos y que tú me vas a, al final todo se va a resolver y todo va a estar bien. No, eso no es leer la Biblia. Usted leyó, eso es como un pequeño devocional para que entonces usted tenga su estudio que le toque en el día. Mire, nosotros no podemos acostarnos sin leer la Biblia, una porción bíblica y orar. No podemos ir a nuestro descanso sin orar, sin leer la palabra. Y entonces, eso un inconverso está bien, pero nosotras no. ¿Y cómo usted no va a hablar con Dios en el día completo? Entonces, el orar es tú hablar con Él, ¿verdad? Decirle tú tus cosas. Entonces, en la palabra es Dios respondiéndote a ti. Entonces, ¿cómo usted va a pasar de un día al otro sin que Dios te responda, no te hable nada? Eso es grave. Que usted nada más esté con el meme que yo mando por la mañana, no puede, no se lo permito. Entonces, meta, otra meta, vaya anotando, meta para el 2026. Mira, yo no quiero nada material, no, ningún meta material. ¿Qué material usted tiene? Par de vestido hay que ponerse, 2 pares de zapatos, usted tiene arroz y aceite. No me pida cosas material. La cosa de que tenemos que pedir en este 2026 es crecimiento espiritual, lo que nos acerque a Dios. Una de las metas que usted tiene que tener para este año 2026, leer más la Biblia, escudriñarla, practicarla, y usted no se me puede acostar sin tener una porción bíblica y sin orar. Aunque estemos reventados, mire, usted está de reventado el trabajo, yo lo entiendo, pero lavarse la cara, aunque sea leer 2 o 3 versículos, tratar de reflexionar, tratar de decir, mañana leí esto, entonces mañana, ¿qué me toca mañana desde que amanezca? Practicar lo que leí hoy. Orar, una conexión con Dios constante, la constancia. Usted no puede leerme la Biblia los domingos nada más, constancia. O si no, a veces, Brisil, arrancamos, empecé Romano. Todos los días un versículo, un capítulo de Romano, cuando va por el día 3, si acabó Romano, hoy no pude, tuve que ir al súper, mañana me enfermé, que sí o que no pude, que los muchachos, que la comida, que la cocina, que el trabajo, se perdió. Y usted a los 3 meses, usted vuelve a decir que a Romano, me quedé en Romano 3. No, usted se quedó en Romano 1, usted tiene que repetir otra vez porque ya todo eso se le olvidó. Entonces, la constancia. Y elija, empiece por libros pequeñitos. Miren, cuando yo tenía los niños chiquitos, allá en Santo Domingo, yo perdí el hábito de lectura. A mí toda la vida me ha gustado leer. Mira, mi papá tenía toda una estantería, todos esos libros cristianos, de todas formas, tamaño y color. Y yo, chiquita, yo me ponía uno por uno y lo leía. A mí me encantaba leer. Bueno, ustedes saben que uno ya se complica, ¿verdad? Uno se casa, tiene hijos y etcétera, etcétera. Yo perdí el hábito. Yo apenas leía mi porción bíblica y todo, pero de yo sentarme así con mis libros, eso yo lo perdí porque ya no tenía el tiempo. Y una cosa que yo ya hace años ya
en Santo Domingo le pedí al Señor eh, que me devolviera el hábito de lectura. Yo necesitaba volver a leer, a estudiar más profundo, coger la Biblia y también un libro, así como este, libros bíblicos, cristocéntricos, que te expliquen mejor los versículos, etcétera. Y Dios pero no fue fácil al principio. Apartar ese tiempo no era fácil, pero poco a poco me volvió el hábito de lectura. Entonces, leer la Biblia a nosotras se nos va a hacer difícil. Si usted está acostumbrado a un solo versículo diario, el usted coger un capítulo le va a ser difícil. Va a ser como Yesenia está testificando y le pica los moquitos y la llama por teléfono y le da hambre, sueño, de todo. Le duele la cabeza, le comienza a doler un brazo, no sé, se le prende la televisión automáticamente, se le quita el mute, lo que sea, pasó un motor y un ruido y no la deje escuchar, están pitando bocinas, se armó una huelga allá abajo, de todo puede pasar. Es difícil, pero todo hábito en 21 días, si usted es constante en 21 días, un ser humano agarra un hábito. Y ya después del mes que usted haga eso sacrificado ahí con Dios, mira Señor, y reprendiendo al enemigo, en un mes ya usted tiene ese hábito y ya se acabó, ya le es más ligero. Pero la cuestión es comenzar, no es fácil, pero ya Yesenia comenzó, hizo lo más difícil, comenzar. Entonces es mantener y la constancia. Entonces, esa palabra de Dios, como ustedes dijeron perfectamente, es la que nos Ahora hace. llevo 3 años comenzando. No, espérate, tú dices este año, Señor, este año es el decisivo. Recuerden que no es con nuestra fuerza, lo hemos leído 1 millón de veces en el programa en la mañana. No es con nuestra fuerza. Si usted dice, yo lo voy a lograr, usted no va a lograr nada, ni Génesis del 1 al 3. Con tu Es ayuda lo con la lograré. ayuda del Señor. Es con la ayuda del Señor. Y usted no intente estar llevando carga usted solo, usted nadie le ha mandado a llevar carga, de por Dios. Nosotras las mujeres sufrimos de ansiedad, yo misma de ansiedad, estrés, eso que pánico, que miedo, porque queremos cargar y resolver nosotras. Todo es en las manos del Señor, con las fuerzas del Señor. Yesenia no puede decir, me voy a sentar y voy a leer y yo lo voy a lograr. Eso es en oración, Yesenia, porque si fuera una novela, de esa novela que viene en el libro, si fuera una novela que el chisme está bueno, o una serie china, de esa serie coreana que dan seguidilla, que usted se mete, si se descuida hasta 5 capítulos diarios. Oiga, si es un chisme que viene una vecina a las 10 de la noche, usted se le quita el sueño. Te voy a decir el desenlace de tal cosa, que la vecina, que tú no sabes que se está divorciando, yo tengo que hacerte ese cuento. Y ese cuento, mire, usted cuela un café a las 11 de la noche y dice, mi amiga, yo te espero, yo no me voy a acostar, porque yo no me puedo acostar con esa duda. Y la gente, cuando tiene interés, miren, hay una frase que dice, cuando hay interés, no hay excusa que valga. Cuando hay deseo de hacer algo, no hay excusa. Hay hombres que se enamoran de pueblo a pueblo, la muchacha vive en otro pueblo y ese hombre paga pasaje, hace lo que sea y va a ver su novia o su enamorada de un pueblo a otro y no habla de que tengo trabajo, que no puedo, que ese tiempo aparece. Entonces nosotras estamos que enamoradas del Señor. Ese es nuestro amor. Dios es el amor de nuestra vida y la Biblia es la carta de amor de Dios para todas nosotras. Esa carta de amor que Él nos da a nosotras. Cuando leemos la Biblia, leemos una porción. Imaginamos que Dios dice, amada mía, oye lo que tengo hoy para ti. El yo leer, por ejemplo, para mi amada mujer en el programa todos los días, me sirve a mí. Ustedes creen que yo es a ustedes. Yo me estoy hablando yo y ustedes están ahí oyendo. Pero es un deleite para mí porque es una carta de Dios todas las mañanas. Mira, mi hija, Efesios tal, Efesios 5:9, Efesios 5:8 y Salmo esto. A veces yo arranco el programa, que yo se lo he testificado, que hasta estoy hablando bajito. Y Dios hace así, me resetea a mí misma con el devocional de para mi amada mujer. Y ya yo soy diferente y termino el programa diferente. Porque no todos los días, ustedes me ven hyper, pero yo no estoy hyper todos los días. Y más ahora que tengo 44. Entonces, la Biblia es, y métete eso, mira, Yesenia y todas nosotras, la Biblia es la carta de amor de Dios para mí.
Un día que usted deja de leer la Biblia, deja de leer esa carta de amor que Dios le quiso entregar y usted no la recibió. Usted fue a buscar, no fue al buzón a buscar su carta, porque su amor es Dios y el amor de Dios es usted. La Biblia es la carta de amor de Dios. Amén. Entonces, usted tiene que encontrar deleite leyendo la Biblia, porque usted dice, déjame ver, es con amor. Dios me escribió esto con amor para mí. Entonces, eso, mira, eso Yesenia te sacude que no hay café que sea suficiente. Y tú te intrigues y digas, déjame ver qué Dios me tiene en la carta de hoy. Hazlo así para que tú veas. ¿Qué Dios me quiere decir hoy para mi vida? ¿Qué me quiere aconsejar? ¿Cómo me quiere guiar? Y eso te va a dar interés por la palabra. No comience a leer la genealogía, fulano engendró a fulano y matan a Jacob y Jacob engendró a qué sé yo quién, porque caramba, ¿verdad? No se puede exigir tanto. Yo te entiendo. Y Matán engendró a aquello, que los niños se ríen mucho porque dicen que engendró a Matán y Matán a Jacob. y dice el chiquito mío, pero a Jacob lo mataron. Y es que el hombre se llama Matán, así. Ay, Dios mío. Pero de verdad que uno encuentra deleite en la palabra de Dios cuando entendemos qué es lo que es la palabra de Dios. Si lo vemos como que un libro que todo cristiano tiene que leer, porque ese libro es los cristianos. El Corán es para los judíos, la Biblia es para nosotros, la de los mormones, el mormón, ese es el mío. ¿Y por qué el mío yo lo tengo que leer? Eso no te va a dar deleite en la palabra. El deleite te lo da el tú entender qué es la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios? Que no es porque el pastor dice, esa es la palabra de Dios. Ajá, esa es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? O sea, yo de verdad creo que es la palabra de Dios. Entonces, eso te da deleite para leer su palabra. ¿De qué que ustedes se ríen? Ellas como que se están comunicando, ellas están vueltas de la risa, pero de verdad es así. Meta para el 2026. Anote, Yesenia, haga una caligrafía, deleitarme en la palabra de Dios, en la carta de amor que Dios escribió para mí. Se lo voy a poner en el grupo. Así que, Yesenia, que tú no vuelvas a testificar. Ajá. Que Yesenia no vuelva en el 2027 a testificar de que hoy, que todavía estoy luchando de que para encontrar deleite. ¿Ok? Entonces, hoy estudiamos la palabra, ¿verdad? Como un canal de gracia, que es la gracia, un regalo, una gracia que nos ha dado el Señor, un instrumento, una herramienta para que nosotras alcancemos la santificación. ¿De acuerdo? Eso aprendimos hoy. El miércoles vamos a continuar entonces con la confesión. Vamos a ver cómo la confesión es una herramienta para llevarnos a nosotras a la santificación. ¿De acuerdo? Ya no tenemos que ir. En esos 3 minutos oramos, ¿sí? Ya son las 9. Ay, sí. Ya son las 9:57. Ya hay que levantarse temprano y las de Santo Domingo, para ellas ya son las 10. Se hizo corto hoy. Sí, es que estaba interesante. Ay, Y yo sí. que no dejo de hablar a nadie cuando me emociono. No, pero no te creas lo de... A mí también me estaba pasando lo de Ajá. Yesenia. Pero yo tengo un tiempito ocioso, pero completamente ocioso durante el día, Ajá. porque los chiquitos duermen de 1 de la tarde, de 12:30 a 2:15. Y están todos caos. Prendidos. Este es mi tiempo. La Claro. muchacha se pone a hablar, somos 3 dentro de la clase y se apaga. Prendo la luz del celular y digo, aquí voy yo a leer. Wendy, ¿qué tú estás haciendo? No estoy en ustedes ahora, hablamos después. Ya yo tengo 15 salmos leídos porque ahí uno digo, no, espérate, comencé con los salmos. Yo estoy leyendo todo, digo, mujeres, hablamos ahorita, sí, sigan hablando. Y me desconecto por completo y yo estoy leyendo mis salmos. Ya hoy leí el 14 y digo, espérate, aquí me tengo que detener porque me dio duro. Entonces, pero dije, Señor, me voy a proponer que en vez de estar oyendo, que chimeamos un chingo, no te lo voy a negar. Allá adentro, dije, no voy a tener esto, no.
y la dejo ahí hablando. Y ese fue mi propósito de este año. Y desde la semana pasada dije, no, no me voy a meter en ese grupito. Y me aparté a un ladito, cogí mi silla y ya llevo varios salmos leídos. Ya voy por un buen poco. Y volví para Amén. atención. Amén. Ahí tiene, Ayúdame, Señor. amén. Ahí tiene Yesenia testimonio de que sí se puede, aún en medio del trabajo. Mira, sí hay que sacar ese tiempo, sacarlo, así como usted saca tiempo para comer, para beber, para usted no morirse de hambre. Entonces, ese espíritu también hay que alimentarlo. Como usted nutre su cuerpo para poder seguir en salud y trabajando, el espíritu, si usted no le da de comer, si usted no le da la palabra de Dios, si usted no se alimenta con la oración, va a languidecer, se va a desnutrir y se va a morir. Y cuando viene usted a los ojos y usted hace rato que ni cristiana y no se ha dado no se ha dado ni cuenta de que usted se salió. La sacaron y usted no se dio cuenta. Entonces, nada, animarnos todas, no solamente Yesenia, bueno, animarnos todas, este año 2026 sea diferente, que aprendamos más de la palabra de Dios, la leamos más y sobre todo ponerla en práctica, no solo leerla, ponerla en práctica. Vamos a orar entonces. Amén, Nancy. Amén. Mira, vamos a orar entonces, porque mañana hay que levantarse temprano. Vamos a orar y hasta el miércoles. Yo deseo que el miércoles llegue rápido. Amén, amén. Pues Yesenia, por favor, dice, oremos. Oh, sí, amén, sí. Nancy Lee DeMoss, su esposo falleció en esta semana, la autora del libro, Nancy Lee DeMoss, y de muchos otros libros. Su esposo falleció lamentablemente, enfermó gravemente y falleció para que el Señor pues le dé consuelo a su alma, de ella, a su espíritu y a toda su familia. Él murió de 78 años, 78 años, hizo una gravedad muy, muy fuerte. Él era una vez, fue paciente de cáncer, ahora le dio una neumonía, se le complicó, no se pudo reponer, que le tomó los pulmones, luego se dañó el riñón, etcétera, según lo que ella ha contado. Y estuvo en cuidados intensivos hasta que pues Dios lo mandó a llamar a su presencia. Damos gracias a Dios porque fue un hombre creyente, ¿verdad? Amador del Señor y sabemos que está en la presencia del Señor. Y orar porque aunque ella sea llamada por Dios, ¿verdad? Y excelente creyente y practique una vida espiritual plena, en lo humano, ¿verdad? Hay tristeza, hay dolor y es su esposo, o sea, hay mucho que extrañar. Entonces, orar por ella para que Dios sea su consuelo y su compañía y a su familia también. Amén. Entonces, déjame yo orar por Nancy. Entonces, Yesenia, ora para despedir este club. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que tenemos juntas, Señor, en este lugar. Hemos tomado este tiempo para conversar de tu palabra, de tus cosas, Señor, de las cosas de arriba. Te pido, Señor, en este momento, por Nancy Lee DeMoss, que es la autora, la cual escribió este libro que estamos, Señor, estudiando en este club de lectura, que ha perdido a su esposo, Señor. Yo te pido por ella para que tú consueles su alma, tú le des quietud y paz, porque yo sé que humanamente, yo sé que espiritualmente ella está aferrada a ti, pero humanamente hay dolor, hay tristeza, Señor, y va a extrañar mucho a su esposo, a su compañero. Dios mío, que tú te le muestres a ella una vez más, que tú le abraces en este momento tan difícil a ella y a su familia, Señor, y que ella ahora más que nunca esté aferrada a ti, Señor, porque tú eres el único que puede consolarle en este momento tan triste y tan difícil. Es fuerte ver la realidad de la pérdida de un ser querido así tan cercano como él, que fue su esposo, Señor. Ayúdala a superar poco a poco, Señor, con el tiempo y que ella pueda seguir su vida esperanzada en ti, Señor, esperanzada y sobre todo pensar en que un futuro pronto, Señor, tú también nos buscarás a nosotros o tú vendrás por nosotros, Señor. Gracias te damos por ella, por su vida y por este material, Señor, tan edificante que tú has hecho que ella tenga para todas nosotras, Señor, y seamos edificadas. Gracias te damos por su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yesenia, entonces, ora para despedir nuestro club del día de hoy.
Gracias, Padre amado, por esta noche. Gracias por cada una de nosotras que ponemos el querer, tenemos el interés de escuchar y aprender de lo que tú quieres decirnos por medio de este libro y por medio de la pastora. Señor, gracias porque eres tú enseñándonos. Te damos infinitamente gracias por cada una de la vida de cada una de nosotras. Señor, seas tú poniéndonos el querer como el hacer para practicar todo lo que aprendemos en este encuentro tan maravilloso, Señor. Te ponemos esta noche de descanso, un descanso reparador, mi Señor, y Señor, tú sabes las batallas de cada una de nosotras. Te las pongo en manos tuyas, Señor, para amarte cada día más y seguirte. Danos fortaleza espiritual y quítanos esa pereza y esa cosa que nos da a veces que no queremos nada. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pues muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí, pues compartiendo este libro, todas juntas. El leer juntas es muy diferente que estar aisladas, estar solitas. Y Dios utiliza esa unidad pues para animarnos una a la otra, porque a veces se torna un poco difícil el camino, ¿verdad? El proceso, pero qué bueno poder contar con otras que nos animen y nosotras también animar a las demás a seguir adelante hasta que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, hasta el miércoles, si Dios quiere, nos encontramos aquí otra vez con lo que continúa. Así que Dios me las bendiga a todas.